Los consejos son una información llena de sabiduría que alguien quiere transmitir a otro para dejar una enseñanza de vida, ¿verdad? Todos nosotros hemos recibido consejos y hemos tratado de dar un consejo a otra persona. Hay consejos buenos y hay consejos malos. Por eso uno debe tener sabiduría para saber qué consejo va a recibir, ¿verdad? Y los abuelos, los padres se caracterizaron siempre por tratar de dar ¿qué? Un consejo a la siguiente generación. A veces ese consejo venía acompañado de una sonrisa, a veces venía acompañado de correa, ¿verdad? Pero le daban a uno un consejo. En aquella época, cuando yo era jovencito, un adolescente, por allá empezaron a llegar las primeras máquinas para jugar marcianos. Y conseguí unas monedas y me fui a jugar marcianos. Y fui tan de buenas que mi madre se enteró. Entonces, mi hermana menor me echó al agua. Cuando llegué a la casa, mi madre me estaba esperando. ¿Cuántos conocieron la manguera a la gasolina? Uy, no, eso sí pegaba, pero duro. Era terrible, traumático. Y me dieron por el marciano. Lo cierto es que nunca más, y nunca tuve el hábito de jugar marcianos porque me dieron por el marciano. Pero me dieron un consejo de que yo debería saber aprovechar el dinero y que no me metieran cosas que no eran correctas. Entonces miren los consejos. Gracias, mamá, por el consejo. Hay consejos que han quedado en el corazón, ¿verdad? Y sé que mientras estoy hablando, cada uno de nosotros podría recordar un buen consejo que alguien nos dio y que nos quedó ahí, y gracias a Dios un consejo nos guardó de algo, nos ayudó y nos dio luz en una situación determinada de la vida, ¿verdad? Yo pido al Espíritu Santo que ponga en tu vida, en tus labios y en tu corazón, palabra de consejo para aquellos que la necesitan. Alguien que diga amén a eso, ¿verdad? Así que vamos a hablar de una enseñanza que he titulado Un consejo que no se puede menospreciar. Un consejo que no se puede menospreciar. Y vamos a ver que si en la vida anhelamos prosperar, la palabra debemos atesorar, ¿verdad? Si en la vida anhelamos prosperar, la palabra, el consejo debemos atesorar. Y hay un personaje en la Biblia, un hombre de Dios, que se encontró en una situación crítica, difícil. A pesar de que ya tenía años, tenía experiencia, como en la vida de cada uno de nosotros suelen aparecer ciertas circunstancias que pretenden movernos el piso, que nos sacan de confort, que nos ponen a pensar, que casi no nos dejan dormir, ¿verdad? Una situación turbulenta. Y en medio de esta situación turbulenta no había cómo desbloquear la situación. No había. Hasta que Dios interviene y con su consejo lleva a ese hombre a otro nivel. Y lo vamos a ver en Josué capítulo 1. Si leemos Josué capítulo 1, vamos a ver cómo Dios interviene, cómo Dios está guiando precisamente a Josué. Y le está diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate tú y pasa al Jordán. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente fuérzate y sé valiente, porque tú repartirás esta tierra por heredad a mi pueblo. Y después de todo esto, en el versículo 8, le está diciendo la clave, la cereza del pastel. ¿Cómo era que este hombre iba a ir a otro nivel? Y le da este consejo y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si preguntáramos quién quiere prosperar, todos queremos prosperar. Todos anhelamos que las cosas nos salgan bien. Así que con base en esta palabra,
vamos a ver que como personas que anhelamos progresar en todas las áreas, debemos comprender la clave que está en el consejo de la palabra de Dios. Estudiamos entonces qué fue lo que Dios le dijo a Josué y sus componentes. Lo primero que hay aquí, Dios le está diciendo: Josué, reconoce mi palabra. ¿Reconoce qué? Reconoce mi palabra. Te hace bien reconocer mi palabra como tu máxima autoridad. Y vemos que la palabra viene aquí en ese reconocimiento para darle identidad al pueblo. 430 años estuvieron cautivos en Egipto y Dios ya le había dado palabra a ellos. Dios le había inspirado, pero ellos habían olvidado la palabra. Entonces el Señor trae palabra. Y recordemos que cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, lo primero que Dios hace es llevarlos al Sinaí. Y en el Sinaí, ¿qué le entregó? ¿Qué les entregó? Estatutos, mandamientos y decretos. En otras palabras, les entregó su palabra. Porque Dios sabe que la clave del éxito de su pueblo está en la palabra. Y por eso, cuando salen de Egipto, salió una generación de esclavos. No sabían sino recibir látigo, mandamientos, humillaciones, obedecer, trabajar de manera extrema, porque eran esclavos. Pero bastó un año en el monte Sinaí. Y vemos que después que Dios comienza a mover al pueblo del monte Sinaí, la Biblia habla de príncipes, jefes de familia, guerreros, sacerdotes. Cómo la palabra los transformó de esclavos a hijos con identidad. La palabra de Dios vino a hacer eso en cada uno de nosotros. Nos saca de la esclavitud del pecado, nos saca de la esclavitud de una vida sin sentido, y la palabra nos da identidad como hijos de Dios. Por eso dice: reconoce mi palabra. Esa palabra vino para asegurar la victoria, porque siempre cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, de todas las batallas que libró el pueblo de Israel, Israel libró batallas con ejércitos siempre más fuertes, más bélicos, con armamento sofisticado de la época. Y vemos que las batallas que libró Israel y que ganó no fueron por su habilidad, sino porque Dios dio la palabra, y al tomar la palabra les dio la victoria. Por eso la Biblia dice que nadie es fuerte en su propia fuerza, que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Para saber que la gloria siempre pertenecía a Dios y no al pueblo. Pero la palabra le dio la victoria. La palabra vino para establecer una relación con ellos. Sabía que cada uno de los pueblos aledaños con los que Israel libró las batallas, sus dioses eran dioses duros, eran dioses lejanos, donde la gente no se podía relacionar con sus dioses. Pero a través de la palabra, Dios quiere establecer relación con su pueblo. Por eso, esa palabra que ellos tenían era el Pentateuco. El Pentateuco: Génesis, ¿cuál sigue? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era la palabra, la que le estaba diciendo que guardara. Y allá en Génesis, por ejemplo, capítulo 17, versículo 1 dice: y cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y en el capítulo 35, versículo 11 dice: y Dios le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, o el Shaddai. Sé fructífero y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de ti. Esta palabra la había olvidado Israel. En la esclavitud no sabían esto.
lo que Dios le había hablado precisamente a Abraham, pero Dios se lo revela a Moisés. Y ahora es la palabra que trae esperanza para decir que eran un pueblo que tenían relación, que no estaban solos, que el Dios Todopoderoso iba delante de ellos, abriendo camino de esperanza y bendición. Entonces la palabra vino para establecer esa relación. Y lo lindo es que así como Dios dejó la palabra, y cuando dice Moisés, guarda la palabra, no te apartes, nunca se apartará, tenla en tu corazón, porque si tú tienes la palabra, sabrás que ahí están las promesas lindas y maravillosas que yo he preparado para mi pueblo. Y qué lindo saber que esas promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, las promesas que recibió Josué, Moisés y cada uno de ellos, esas promesas no solo quedaron para ellos, sino que ahora la iglesia tiene la oportunidad y el privilegio también de tomar esas mismas promesas, y el Dios que los ayudó a ellos te ayudará a ti y a tu casa a salir adelante, a librar toda batalla, sabiendo que Dios está contigo para bendecirte, levantarte, protegerte y hacer contigo y tu casa señal para bien. Lindo, porque el Señor le está diciendo, reconoce reconoce mi palabra. Así que necesitamos reconocer la palabra de Dios, no como un libro histórico, no como una palabra que quedó para los ancestros, sino la palabra viva que permanece para siempre y que todo hijo de Dios tiene el privilegio de tomarla para sí. Así que primero reconoce mi palabra, pero también le está diciendo, regocíjate, Josué, en mi palabra. Regocíjate en mi palabra. Por eso le está diciendo a este hombre algo importante en medio de la crisis. Doble crisis. Muere Moisés, su mentor, su padre espiritual, el que lo había ayudado, su pastor, su amigo, su compañero en el camino del desierto. Vivir con alguien 40 años y perderlo es duro. Lo amaba, su referente. Pero ahora, aparte del dolor, en medio del dolor está recibiendo una responsabilidad. Debes ahora dirigir al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Tarea que no había aprendido de Moisés, porque Moisés nunca entró a la tierra prometida. Es decir, tenía un reto nuevo que no sabía hacer. Estaba en crisis. Pero en medio de esa crisis es que viene la palabra que Dios tiene precisamente para Josué y el pueblo. Y cuando estaba meditando en la palabra, reflexionaba sobre personas que en medio de una crisis lo que hacen es no volver a la iglesia. Pero la palabra del Señor no viene solo para los que están contentos. La palabra no viene solo para los que están bien. La palabra viene para el que ríe y para el que llora. La palabra viene para el que está tocando el cielo como para el que está tocando el infierno. La palabra viene para el que tuvo aciertos como para el que tiene desaciertos. La palabra es oportuna para todos y en todas las circunstancias de la vida. No, yo ya no vuelvo a la iglesia por ese problema. No, yo ya no vuelvo. Yo ya no oro, yo ya dejo la palabra. Qué error tan grave. Qué error tan grave. Alguna vez decía que nosotros con mi esposa hemos hecho devocional aún disgustados. Y uno también tiene que hacer el devocional y doblar sus rodillas aún en los momentos más críticos, aún cuando se ha fallado en algo, en los momentos más cruciales. ¿Es ser hipócrita? No. La palabra y los devocionales no es para los perfectos, es para el que reconoce que necesita la ayuda de Dios en todo tiempo. El que reconoce que necesita la ayuda de Dios. Y por eso le está diciendo a Josué, medita en ella de día y de noche. Y qué interesante, porque lo he tratado de decir en algunas enseñanzas. El primer pensamiento del día establece el estado anímico y la capacidad para tomar decisiones. Miren lo interesante. El primer pensamiento del día
el cerebro lo interpreta como esa primera idea, como una señal que puede generar bienestar o preocupación. Y ese primer pensamiento influye en la forma en que se percibe la realidad. Eso lo dicen los estudios científicos. Por eso es importante tener sabiduría cómo comenzar el día. Espero que usted no sea los que diga, uy, hoy me levanté con el pie izquierdo. No, no diga eso. Usted se levantará con la palabra del Señor. Y esta palabra le va a traer paz, calma. Mientras otros están acelerados, usted tiene gozo. Mientras otros están en angustia, el corazón de los hijos de Dios tiene ¿qué? El corazón tiene paz. Mientras otros están en incertidumbre, nuestro corazón está lleno de confianza y de certeza que vamos bien en la bendición del Señor. Dígame a eso. Así que por eso dice de día, el primer pensamiento. Pero también dice y de noche. Y ese de noche, de día y de noche, habla del inicio del día, habla del cierre del día, pero también abarca todo el día. Es decir, durante todo el día medita en la palabra. Durante el día, ¿qué hay que hacer? Una predicación, podemos reflexionar. Cuando un texto habla a tu corazón, si puedes imprimirlo, imprímelo, ponlo en el espejo del baño, en la cocina, hasta que lo memorices, lo tengas en el corazón, tenlo en la palabra. Esa es una bendición. Pero dice de noche, para que el cierre de la noche esté cubierto con la palabra del Señor. Así que ese último pensamiento de la noche alimenta el subconsciente y determina los valores. Pero también ese último pensamiento es el que va a influenciar en la calidad del sueño y por ende en el descanso. Cuando nos acostamos peleados en la familia, cuando algo pasó, ¿uno duerme? No, uno se la pasa dando vueltas en la cama. Bueno, claro que algunos ya cínicos sí se duermen de una vez. Pero uno no queda tranquilo, ¿verdad? Uno da vueltas en la cama. Y cuando uno se acuesta preocupado, escúchame esto, cuando uno se acuesta preocupado, uno puede aún dormir por ratos, pero no descansa. Y por eso una persona se puede levantar más cansada que cuando se acostó. Porque aunque está durmiendo, el cerebro no está descansando. Y eso es lo que hace que haya un agotamiento en la persona. Pero la palabra trae descanso. La palabra afecta al cerebro. La palabra lleva a un sueño placentero. Y eso hará que la palabra dirija todo nuestro ser. Entonces por eso dice, regocíjate en mi palabra. Tal vez hoy es cuando aparecen las pantallas de los celulares. ¿Cuánto tiempo dedicaste al celular? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dedicaste al celular? 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Está comprobado que los adolescentes jóvenes se están dedicando sobre 8 horas a la pantalla diaria. Chévere que saliera en el celular. Dedicaste tanto tiempo a mi palabra durante esta semana. No lo arreglemos con solo el versículo de YouVersion. No lo arreglemos con el devocional que manda a alguien y ya mandó el devocional, ya hice mi devocional porque escuché a alguien. Quiero dejarte algo claro. El devocional que te mandan por las redes sociales no es tu devocional. No es tu devocional. Te puede nutrir en algo, pero no reemplaza tu tiempo privado con Dios. ¿Queda claro eso, verdad? Ahora, lo tercero que le está diciendo es, recréate en mi palabra. ¿Qué le está diciendo? Recréate en mi palabra. Y voy a pedir el favor que me regales unos minutos, que me tengas paciencia y que le prestes atención a lo que te voy a decir. Josué tenía un reto grande. Y Josué ya tenía una estructura mental. Escúchame esto. Por años, aunque Josué fue obediente, aunque Josué caminó con Moisés,
aunque Josué amó a Dios, tenía una estructura mental, una cosmovisión de vida que no era la adecuada para ser el conquistador de la tierra prometida. Todos nosotros tenemos una estructura. La brinda el temperamento, la personalidad, hasta que se forma el carácter. Y sabemos que carácter es la suma de temperamento, personalidad, más experiencia de la vida. Es decir, lo que viviste de niño, lo que viviste en tu adolescencia, experiencias traumáticas, viajes, desplazamientos, circunstancias, necesidades, todo eso deja un carácter. Y en ese carácter hay muchas cosas que no nos van a permitir ser los conquistadores para llegar al nuevo nivel que Dios ha preparado para nosotros. Por eso el Salmo 19 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La misma cultura, la cultura de robo, la cultura de trampa, la cultura de la mentira, todo eso está ahí metido. En el ADN va información espiritual, va información psicológica, todo eso va ahí. Entonces Dios sabe que con esta mentalidad que hoy tenemos, con la estructura que hoy tenemos, no podríamos liderar un proyecto grande de Dios, no podríamos ir a otro nivel. Por eso le dice que él debería nunca apartarse del libro de la ley, que la abrazara, que de día y de noche, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, la palabra venía para recrear. Recrear no es salir al recreo, recrear es hacer algo nuevo, pensamiento nuevo, cosmovisión nueva, estructura nueva, valores nuevos, capacidad nueva que solo la palabra de Dios le podía dar a Josué. Así que esa capacidad que Dios le está dando está comprobada en muchos estudios. Y quiero dejarte esto rápidamente en el corazón. Me duele que el tiempo se vaya tan rápido y casi que te voy a tener que leer esto, pero mira, te voy a hablar de algunos beneficios que tiene la palabra. Por ejemplo, y mira cómo la palabra afectó a Josué cuando lea esto, y es lo que Dios quiere hacer contigo a través de la palabra. La palabra tiene beneficios neurocientíficos. ¿Cuáles son algunos de ellos? La neuroplasticidad. Y aquí tendría que hablar de estudios como el que hace Caroline Leaf, una científica cristiana. ¿Cómo se dice en el mundo que el oro viejo no aprende a hablar? Y la gente se quedó como es que yo soy así, yo soy así. La neuroplasticidad dice que es aquella acción que fortalece las conexiones neurales, permitiendo que el cerebro se organice y cree nuevos caminos para procesar información de manera más eficiente. Cuando estoy lleno de la palabra, me vuelvo una persona creativa. No me quedo rumiando y repitiendo lo de siempre. La neuroplasticidad hace que una persona sea ¿qué? Creativa, sorprende. Wow, los años que tiene, mire, esa persona no hizo toda la universidad, no hizo, pero es creativo, tiene cosas buenas, ¿verdad? Entonces la palabra viene para eso. Reducción del estrés. Te dije que casi iba a leer por el tiempo. En los beneficios neurocientíficos todavía estoy ahí. Reducción del estrés. La palabra hace que se disminuya la actividad en las áreas del cerebro asociadas con la divagación mental. Lo dijo Augusto Cury. Escribió un libro que se llama Ansiedad, pandemia del siglo XXI. ¿Saben por qué la gente anda en ansiedad? Porque está lejos de la palabra de Dios. La palabra baja los niveles de estrés. En los beneficios neurocientíficos, regulación del sistema nervioso. La meditación de la palabra regula el sistema nervioso, lo que contribuye a una sensación general de paz y renovación mental. Una persona que medita en la palabra tiene ¿qué? Tiene paz. Cuando uno ve a alguien acelerado, cuando ves a alguien que está ahí estresado, le falta la palabra del Señor. Pero voy rápido. Beneficios psicológicos y emocionales. Fortaleza moral. La palabra
Esa meditación ayuda a fortalecer el control emocional y a desarrollar la fortaleza para vencer el pecado y la tentación. Tentación que tenemos todos, pecados que nos acechan a todos, pero la palabra nos ayuda, ¿verdad? Entonces Dios la puso ahí no para decir que nunca va a venir una tentación y una crisis, sino para fortalecernos en medio de ellas. ¿De acuerdo? Una persona que dice, no, yo nunca tengo tentación, es porque está inmersa en el pecado. Es como el que está metido en una piscina y dice, no, a mí no, la lluvia no me moja. Pues ¿cómo lo va a mojar si está metido en la piscina? Me hice entender en eso, ¿verdad? Me hice entender en eso. Entonces la persona dice, no, yo nunca siento tentación, porque está metido en la piscina del pecado. Mejora en la toma de decisiones. Al meditar en la palabra del Señor, la persona tiene capacidad de tomar decisiones con sabiduría. Tiene menos desaciertos una persona que medita en la palabra. Interesante. Otra, rápido. Perdónenme. Paz mental y esperanza. La persona experimenta ¿qué? Una tranquilidad, y aquí se refiere a no tener preocupación por el futuro. No que no sea responsable. Ah, no, yo leo la palabra, entonces no ahorro y no planeo el futuro. No. Tiene paz, no anda con ansiedad. Reducción del miedo y la ansiedad existencial. La palabra quita el miedo. ¿La palabra quita qué? ¿Tienes alguna fobia? La palabra tiene el poder para quitar fobias. ¿Nadie dijo amén? ¿Alguien dijo amén? La palabra tiene el poder para quitar fobias. Desarrollo del carácter. La reflexión profunda en la palabra del Señor promueve un cambio de carácter evidenciado por principios y valores fundamentados en amor, paciencia y dominio propio. Es decir, afecta la conducta del ser humano, no reacciona como con los demás. Y beneficios espirituales: conexión con lo divino, crecimiento espiritual, sabiduría y entendimiento. No te lo estoy explicando porque ya miro el reloj. Solo para decir esto: Josué, voy a llegar a la conclusión. Josué abrazó la palabra. ¿Qué hizo Josué? Josué abrazó la palabra, creyó a lo que Dios le dijo y abrazó la palabra. Y entonces va y enfrenta el primer reto de la conquista de la tierra prometida. ¿Cuál era? Jericó, una ciudad cerrada, bien cerrada. Y Dios derriba los muros de Jericó. Y más adelante pasa algo especial que quiero que lo leamos rápido y ahí voy terminando. En el capítulo 5 de Josué, 5 al 13, hubo una experiencia sobrenatural. Quiero que le pongas atención a esto. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Saben por qué lo adoró? Porque no era un ángel cualquiera, era el ángel de Jehová. En otras palabras, para que todos comprendamos, lo que se llama una teofanía, la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces lo adoró y dice, y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Déjame darte esta aplicación. Por cuanto Josué abrazó la palabra abrazó a Josué. Porque Cristo es la palabra encarnada, ¿verdad? Cristo es la palabra encarnada. Por cuanto fue sensible a amar la palabra, vino Cristo como aquel guerrero, como el príncipe del ejército de Jehová en la ayuda de este hombre. Por eso, ¿cómo termina el versículo? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Acaso no nos matamos la vida orando: Señor, prospera mi camino? ¿Sabes cómo responde Dios? Yo ya hice lo que tú necesitabas para prosperarte.
Yo ya lo creé todo, te di la vida, te he rodeado en mi favor, de mi bendición. Di mi hijo para que derramara su sangre en la cruz del Calvario. Yo ya le hice todo. Ahora a ti te corresponde hacer prosperar tu camino. ¿Cómo lo vas a hacer prosperar? Abrazando la palabra, regocijándose en la palabra. ¿Y qué más? Y siendo recreados en la palabra. Ahora somos nosotros los que hacemos prosperar nuestro camino. ¿Queda claro eso? Cuando abrazamos la palabra de Dios. Esta semana yo bendigo tu devocional. Bendigo el buscar de Dios de día y de noche. Y cuando abrazamos la palabra nos abraza con sus promesas y nos lleva en triunfo y prospera nuestro camino.